Déjeme saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, sigue en una campaña de información y de respaldo a la gente, a nuestras familias. Importante hablar con la abogada Lourdes Monteagudo en estos momentos en los que muchas personas tienen miedo. Bueno, pues hagámosle frente al miedo con información. ¿Cómo está, abogada? La saludo con mucho gusto. Bien, gracias, bien, gracias. Aquí como todos los jueves, oyendo todo lo que estás haciendo y pues tratando de aportar un poquito de información una semana más de lo que está pasando en el mundo de inmigración. Uh, Quisiera hablarle hoy a las personas que están preocupadas por su situación migratoria y no saben si es el momento de hacer algo o mejor no hacer nada. La verdad es que las leyes para arreglar la residencia permanente y la ciudadanía no han cambiado en absoluto. Lo único que han hecho es volver un poquito atrás a que antes, pues antes de del último presidente que básicamente quiso hacer las cositas más fácil, ellos volvieron a lo que era antes de lo que sería el presidente para que fuera más como era antes, ¿no? Que vamos a ponerle, sí se preocupaban de que si la persona que le está dando la información le está dando información correcta, si de verdad no han cometido fraude porque se casaron, pero no, como que hay ciertas inconsistencias en la conversación entre ellos. Pero verdaderamente, dado como ha sido la situación con inmigración por años de años de años de años, no ha cambiado. Y como nosotros hacemos esto todos los días y tenemos personas que han estado esperando por sus casos, han tenido que ir a acabar sus casos, hacer todas las cosas, no vemos ningún cambio sustancial que diga, pues no lo hagan porque no van a tener ninguna oportunidad de hacerlo, aun cuando sí tengan todo lo necesario para llegar a lo que necesitan, que en su mayoría son personas que quieren llegar a la residencia permanente, ya sea porque han estado aquí completamente sin manera de arreglar, pero ahora de alguna manera tienen manera de arreglar, o han decidido, o vamos a suponer, se han casado y ahora tienen la oportunidad de hacerlo y antes no la tenían, o tienen el beneficio de tener hijos que son ciudadanos estadounidenses y que pueden arreglarle a los papás porque los papás vinieron legalmente a los Estados Unidos. Entonces hay mucha gente que puede hacer todavía sus casos y que vemos que se mueven y vemos que salen y vemos que van a Juárez y regresan sin ningún problema, pero sí vemos que hay mucho miedo. Y hemos tenido a algunas personas que han querido cancelar todos sus casos por eso. Pero entonces, al querer cancelar los casos, queremos que entiendan de que si ya tenían un caso, ya entraron a inmigración con algún caso, con alguna petición que se hizo, que en el proceso de llegar a la residencia permanente son varios pasos, y ya tomaron cualquier paso que hizo que la información suya llegara a inmigración, lo peor que puede hacer en ese momento es cancelarlo, porque entonces ya le entregó a ellos toda la información de dónde está, quién es, y el hecho de que no tiene todavía una residencia permanente o una ciudadanía, porque es por eso que están pidiendo lo que estaba, o empezaron el proceso de pedir algo. Entonces, fíjate, estamos entre la espada y la pared. Hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Si ya comenzaron casos, hay que estar, primeramente ya lo tienen, ya entraron al sistema, y entonces lo que hay que hacerlo bien para que todo el proceso pase por lo que debes pasar, y al final del caso que se demoran, porque todos los casos migratorios se demoran, ahora, antes, desde siempre son demorados, pero a finales de cuentas, si llenan todos los requisitos y se hizo bien, entonces la persona llega a tener lo que necesita, que en su mayoría siempre son los casos de llegar a la residencia permanente porque han estado aquí ya sea sin ningún estatus, o si vinieron con, vamos a poner, llegaron con vinieron con permisos de diferentes tipos, entonces no llegaron ilegalmente, llegaron con un permiso que después se tiene que usar para poder llegar a la residencia permanente.
Entonces, me da pena porque veo que hay mucho miedo. Y yo lo comprendo porque todos estamos y pasamos por esas primeras semanas donde el señor Trump y su gente verdaderamente eran como que fueran animales, no gente. Entonces, pero a muchas de esas cosas ahora se han calmado un poco y son los extremos, no son la mayoría de la gente, no es lo que está pasando todos los días con aquellos que ya están en procesos migratorios. Y lo que sí quiero es de que me escuchen, si ya entraron con algún proceso migratorio, no vayan a cancelarlo porque ya se entregaron y entonces a ustedes sí serían los que ellos pueden ir a buscar a la casa sin ningún problema. Ahora, si usted está pensando hacerlo porque tiene manera de arreglar o cree que usted tiene manera de arreglar, entonces llámenos para que le podamos dar una evaluación de su caso completamente gratis. Oímos lo que hay, vemos lo que ustedes quieren hacer y le decimos si se puede o no lo deben hacer, no hagan nada. Entonces ya empieza su proceso bien, porque ya tienen una idea que puede, que si le decimos que se puede, es que se puede. Sí, se va a demorar porque todos los casos migratorios se demoran, hay un proceso que se tiene que seguir, pero si le decimos que se puede, ¿para qué esperar? Porque todos los procesos migratorios se demoran y es mejor que estén dentro ya moviéndose a que estén fuera y uno nunca sepa cuándo puede ser arrestado porque uno no tiene nada para demostrar que sí ha empezado a arreglar su situación migratoria. Entonces, pues nosotros todos los días estamos en lo mismo, ayudando a personas a llegar a entender su situación y decidir si van a entrarle para poder pasar de ser completamente ilegal a tener residencia permanente, o si ya tienen residencia, si pueden llegar a ser ciudadanos, si tienen hijos estadounidenses que ya son ciudadanos estadounidenses y ustedes entraron con visa y permiso y no tienen ningún otro problema con la ley, que ese hijo les pueda ayudar. Hay muchas cosas que se pueden tratar de hacer, pero tenemos que oír lo que tienen ustedes y les advierto que uno de los problemas más grandes que vemos es de que como se dicen las cosas, pero no a veces no se entienden bien. Hay muchas personas que creen que nada más que porque un hijo tiene 21 años y es ciudadano estadounidense le puede arreglar a los papás, aun cuando los papás entraron ilegalmente. Y cuando eso sucede, entonces lo que están haciendo, y lo hacen sobre todo muchos de ellos por la computadora llenando la solicitud, lo que están haciendo es entregando a los papás. Y esos son los papás que después uno ve que lo están arrestando de buenas a primera y que nadie sabe por qué. Y es porque ellos ya tienen en el sistema información que dice que esa persona es indocumentada y verdaderamente no le van a dar ayuda porque se supone que al mirar lo que tiene la persona no pueden arreglarse aunque quisieran. Porque un hijo ciudadano estadounidense no puede arreglarle a una persona que vino a los Estados Unidos y entró a los Estados Unidos ilegalmente y ellos pueden saber y lo saben porque ya sea que la persona al entrar pues fue detenido y le sacaron huellas o le sacaron fotos. Es decir, que hay alguna prueba en el sistema de que esa persona ya trató de entrar y si ahora está aquí, quiere decir que ahora tiene dos entradas ilegales. Entonces, hay muchas cositas, son detalles, pero esos detalles salen en la conversación que tenemos con ustedes o no. Y si no, pues entonces, si no hay nada, pues ahí tienen que poder moverse para poder llegar a la Por, residencia y hacer lo mismo si es que llegan a la ciudadanía. por Sí, dime. ejemplo, creo que una de las confusiones más grandes es en cuanto mi hijo tenga 21 años o mi hija me va a arreglar, pues no todos. No todos podrían, abogada. Todo depende del ingreso legal o indocumentado al país, a Estados Unidos, pues. Exacto. Hay muchos detalles para que lo califiquen o lo descalifiquen y por eso es tan importante la evaluación que pueda hacer del caso la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Ya me va a dar respuesta a la abogada a esto que le estoy planteando. Déjeme darle el número a usted que nos está viendo y escuchando para que llame y haga su cita. 773-847-6465. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México. Póngale el +1 o el 001 al principio.
773-847-6465. La diferencia, por ejemplo, entre una entrada ilegal o una entrada legal para poder resolver la situación cuando tenemos un hijo ya de 21 años, abogada. Exacto, ese es uno de los tipos de problemas que vemos, de que son, yo entiendo el por qué las personas tienen la confusión, porque se oye mucho la situación de que si tienen un hijo mayor de 21 años que nació en los Estados Unidos, ese hijo puede arreglar a los papás. Pero lo que falta en esa conversación es que para poder hacerlo, los papás tienen que haber entrado con permiso, con visa, con algo que les dijo que la entrada no fuera ilegal. Si la entrada fue ilegal porque cruzaron el desierto, porque vinieron y se escondieron y entraron, o pasaron por la garita y le sacaron huellas y fotos, los devolvieron y no les hicieron nada, pero después usted está aquí, todo eso hace que ya entonces esa entrada haya sido ilegal. Y por lo tanto, aunque tenga un hijo de 70 años, no puede arreglar, porque el hecho es de que usted entró ilegalmente. Esa es una de las cosas más problemáticas que tenemos, porque se oye mucho eso, ¿no? De que, no tengo ya el hijo que va a cumplir 21 años y lo voy a arreglar a través de él. Así que quiero hacerlo de esta manera. No se puede. Nosotros nunca le vamos a dejar que usted haga un proceso migratorio que nosotros sabemos, si usted nos está diciendo la verdad, que no va a llegar a lo que usted quiere. Preferimos que no hacer nada y decirle, aunque ustedes se molesten a veces y nos digan que otra persona le dijo que sí, que se podía hacer, a tomar un centavo para hacer algo que sabemos que no va a llegar a lo que ustedes quieren. Sin embargo, asimismo podemos oír lo que ustedes tienen y decidir si se puede hacer algo, porque sí hay maneras de llegar a la residencia permanente, aun cuando uno ha tenido una entrada ilegal una vez. Vamos a ponerle personas que nada más han entrado ilegalmente una vez, si se casan con un ciudadano estadounidense y pueden demostrar que ese matrimonio no es un matrimonio por arreglar papeles, sino porque de verdad se enamoraron, de alguna manera se encontraron, y algunas veces ya han vivido juntos, a veces ya tienen hijos, pero no han llegado a hacer lo que tienen que hacer, de pasar por el proceso migratorio para que lleguen a la residencia permanente. Y ese tipo de casos se puede hacer, no digo yo fácilmente, porque nada es fácil, porque toma tiempo y hay que hacer un montón de cosas que los de migración quieren que uno haga, pero se puede hacer y se hace. En nuestra oficina se hace todos los días, porque nosotros en eso siempre estamos viendo lo que la persona tiene, lo que se puede hacer con lo que tiene o lo que no se debe hacer, y por lo tanto ahí nos quedamos. Hay muchas personas que en este momento por miedo nos dicen, no, mejor no hacer nada, porque y si me mandan a llamar, pues todos los días se están mandando a llamar a personas que ya tienen procesos que ya comenzaron sus procesos, pero no los arrestan y no les hacen nada si no han encontrado algo que puedan usar en contra de la persona. ¿Y qué pudiesen usar? Bueno, pues que en el pasado hubo un momento donde una persona pues fue arrestada, y esa persona ahora está diciendo o pensando, o a veces hasta que se le olvidó de que eso pasó, pero el sistema sí lo demuestra, que la persona pasó por una de las garitas al entrar por el desierto y lo cogieron y la persona fue arrestada. O ya estando aquí en los Estados Unidos, han tenido problemas con la ley, tienen algún problema porque los encontraron borrachos en un carro, y tiene que haber por lo menos dos de esas cosas para que lo usen contra uno, de la manera de que puedan quitarle la oportunidad de arreglar. Y para los que ya han vivido aquí en los Estados Unidos años de años como residentes permanentes, deben comenzar su ciudadanía, porque si no, uno nunca sabe cuándo pueda cambiar entonces la ley y decir, no, pues ya usted no lo hizo a tiempo, pues no va a poder hacer nada. Si usted ha vivido en los Estados Unidos como residente permanente, en lo que serían del equivalente a 10 años, que ellos no van por los 10 años, ellos van, perdón, no, sí, lo que hacen es que van por los meses, quieren que uno diga no es 10 años, sino tantos meses, ¿no? Y lo estoy diciendo, en ese momento me tengo que corregir yo misma, porque no es 10 años, son 5 años.
5 años o 60 meses. Si uno ha estado aquí 5 años o 60 meses, entonces uno puede pasar a pedir la ciudadanía estadounidense, menos que tenga algo en su pasado legal que entonces lo cancelen porque encuentran algo, usted puede pasar a hacerse ciudadano estadounidense. Y ese proceso sigue haciéndose, todos los días se sigue haciendo. Y si uno ya ha estado aquí mucho tiempo y no quiere desistir de la idea de poderse quedar aquí en los Estados Unidos como un ciudadano, entonces debería hacerlo, no deberían estar esperando para que otro cambio pase otra cosa que uno nunca sabe qué es lo que puede ser para que se lo impida. Así que hay que tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo no hay que usar el miedo como la excusa de no hacer lo que se puede con lo que se tiene en este momento. Todos los casos migratorios se demoran en ir desde el principio hasta su fin. Es decir, que si no comienzan, pues claro, se va a demorar más porque uno tiene que entonces esperar el proceso y pasar por todo el proceso. Y pues me da mucha pena a veces porque veo que el miedo, aunque algunas personas ya me dicen, no, porque ya no se ve tan feo la cosa. No, todavía se ve feo porque el señor presidente Trump es un problema. Y ese señor ya está teniendo muchos otros problemas, más allá de lo que está haciendo con los indocumentados. Y vamos a ver qué pasa, pero no podemos ponernos en las manos de él como si él fuera el único que está viendo lo que hemos visto, ¿no? Las barbaridades que hace, las cosas que no debe hacer. Y vamos entonces tenemos que dejar que el sistema mismo vaya a ver qué es lo que va a hacer con ese señor. Pero nosotros como individuos, todos tenemos derechos y todos tenemos responsabilidades. Así que si tenemos que seguir trabajando y no tenemos un permiso de trabajo, vamos a tener problemas si es que nos arrestan. Pero si podemos llegar a tener un permiso de trabajo porque podemos hacer algo para llegar a tenerlo bien, aunque se demore en que terminar el caso para llegar a la residencia, comiencen el caso para poder entonces pedirle ese permiso de trabajo. Y denos la oportunidad de ayudarlos, porque ya le digo, para nosotros es parte de nuestra meta el que nadie haga algo que pueda dañarlo, pero que si puede hacerlo, que lo haga para que ya entonces por lo menos comience otra etapa de su vida. Claro. Así que si no le van a cobrar un solo centavo por la evaluación de su caso, ¿qué pierde? Nada, al contrario, gana todo. Es como en el tomatodo, gana todo, usted gana todo con una evaluación de su caso. Sabe si puede y cómo puede y no le van a cobrar un solo centavo hasta que usted decida si lo hace o no lo hace, cuando se puede, ¿no? Así que marque al 773-847-6465. Marque desde California, desde Arizona, desde Texas, desde Florida, desde Nueva York, desde Atlanta, Georgia, en donde usted se encuentre. Marque al 773-847-6465. Repito, 773-847-6465. Y desde México también le pueden ayudar si usted se encuentra en México, pero marque +1 o 001 al principio y luego el 773-847-6465, abogada. Sí, mira, antes de la pandemia, nosotros teníamos en la oficina todos los días, la oficina llena de personas esperando para poder hacer la conversación con nosotros y tener la evaluación. Pero desde la pandemia verdaderamente se tuvo que cambiar todo el sistema como ha tenido que hacerlo casi todo el mundo y ya lo pueden hacer y lo han podido hacer mucha gente llamándonos, es decir, que por teléfono hacemos la evaluación o a veces mandándonos un mensaje por Facebook o una de esas cosas que uno puede hacer para que nosotros podamos saber que ustedes quieren hablar con nosotros. A veces le devolvemos la llamada si eso es lo que nos pide. Si llaman a la oficina, pues entonces hacemos una cita por teléfono para que entonces podamos hacer esa evaluación por teléfono. No le estamos pidiendo que vengan a la oficina, que vengan caminando a la oficina, porque hasta cierto punto yo lo comprendo. Uno tiene miedo en este momento de hacer muchas cosas, pero por teléfono, uno hace la llamada por teléfono, le damos la evaluación y le decimos exactamente lo que nosotros pensamos se puede hacer o no se debe hacer. Y en eso les garantizo que si nosotros pensamos
de que usted no debe hacer nada, se lo vamos a decir y no le vamos a cobrar un centavo. Y si le decimos que sí se puede, también no le vamos a cobrar un centavo por decírselo, pero también le vamos a dar un plan de acción para ver cómo se puede llegar a tener lo que usted necesita, que usualmente es llegar a la residencia permanente, para que después, entonces, si quiere llegar a la ciudadanía, pues tiene que pasar cierto tiempo antes de poder hacer la ciudadanía. Si ya son residentes y se quieren hacer ciudadanos, pues llamen para hacer eso también. Siempre tenemos que hacer una evaluación porque ha pasado tiempo entre una cosa y otra y uno no sabe si algo que sucedió pudiese quitarle la oportunidad de llegar a la ciudadanía. Y no espere mucho porque este señor Trump lo que quiere es que le paguen $1 millón por llegar a ser ciudadano. Si usted está aquí y usted tiene el derecho de hacerse ciudadano, pues vamos, o llámenos para ver cómo está la cosa y decidir si quieren hacerlo o no. Pero también quiero terminar otra vez como comencé. Si ya tienen un caso que entraron al sistema migratorio de alguna manera, ya sea con abogado, con los hijos, ustedes solos o por alguien que les dijo que lo hicieran y ustedes siguieron y lo hicieron, esas son las personas que se tienen que preocupar porque ellos ya están en el sistema y si no tienen cómo llegar a la residencia permanente, si no tienen ya algo que cuando le vengan a tocarle en la puerta usted pueda demostrarle a un juez, hace que usted pueda quedarse aquí, a esos son los que entonces básicamente le dan una orden de deportación inmediata y entonces son los que se ven que entonces salen. Al principito, las primeras semanas, eso fue un desastre porque la gente que el señor Trump puso como jefes del Departamento de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional, ninguno de ellos sabían nada de las leyes, de cómo funcionaban. Y si quisieron hacer los que podían hacer cualquier cosa y salirse con las de ellos. Pero ya ha comenzado un proceso donde ya todas esas cosas se han estado limpiando. Él tuvo que hasta votar de su posición a la que estaba enfrente a ICE y otra que estaba a veces que enfrente de muchas cosas que estaban haciendo mal en la nación. Ya hay mucha presión en contra del señor Trump de hacer cosas que no debe. Pero bueno, son tantas las cosas que está haciendo mal que vamos a ver, pero ustedes tienen cómo comenzar estos procesos y verdaderamente si fuera diferente no se los dijera yo como se los digo. Hasta ahora lo que vemos es que si uno tiene cómo llegar a la residencia permanente, no ha habido nada que diga que lo han hecho diferente o que le están quitando la oportunidad o que no los dejan pasar. Y lo mismo, pues, aquellos que ya son residentes y tienen cómo llegar a su ciudadanía. Háganlo, llámenos para poderle hacer la evaluación gratis para que se sientan bien con sus detalles de su caso y después, pues, decidan qué hacer, pero por lo menos sepan lo que tienen y lo que no tienen. Y verdaderamente, pues, yo sé que hay muchas preguntas, pues llámenos para que le podamos dar las contestaciones, pero contestaciones adecuadas a su situación, no solamente una contestación abierta que puede que, como eso que de que si uno tiene un hijo puede hacer llegar a la residencia, que es verdad, si es que el hijo ya llegó a los 21 años y los padres vinieron legalmente. Si vinieron ilegalmente, un hijo no le puede arreglar a sus papás porque no puede pedir perdón por ellos. Y así, bueno, pues, ¿qué tú crees? Algo que Pues se que me es olvida. importante, no, es importante que sepan eso, que cada caso es diferente y que no pueden confiar en charlatanes, en personajes que están dispuestos a sacarle el dinero, diciéndoles, endulzándoles el oído con mentiras. No pueden, no se pueden arriesgar. De por medio está la familia creyéndole o creyéndose que lo que le funcionó al vecino o al compadre, le va a funcionar a usted. Por eso, marque desde cualquier parte de Estados Unidos y haga su cita. Haga su cita, por favor. Le van a hacer una evaluación de su caso sin costo para usted. El número es el 773-847-6465 para que marque desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465. Desde México, por favor, desde México, por favor, agréguele el +1 o el 001 al principio. Mi querida abogada, ¿con qué quiere cerrar usted esta semana?
Pues ya te digo, a mí me da mucha pena el ver el miedo que hay en la comunidad y pues al mismo tiempo entiendo de que a veces hacemos cosas que no debemos y que entonces agravamos más la situación. Es decir, que hay que acordarse de que no podemos estar tomando licor abiertamente, no deben estar cerca de un carro si están tomando, no deben estar haciendo nada que como que llame la atención para que vengan a ver por qué usted está haciendo, qué es lo que está haciendo. Y al mismo tiempo entender lo que uno tiene. Y uno a veces no entiende lo que uno tiene hasta que no tiene una conversación con alguien que sabe las leyes y pueda entonces analizar lo que le están lo que le está diciendo, hacerle preguntas sobre su caso en especial y decidir si usted debe o puede hacer ciertas cosas para llegar a su residencia permanente o su ciudadanía, porque hay personas que están muy preocupados de no hacer nada con la ciudadanía por algo que vamos a poner, tuvieron un accidente de carro y si eso va a ser el problema para llegar a la ciudadanía. Pues no, mientras usted no haya matado a la persona porque no como accidente, sino porque lo trató de matar o lo quiso matar, no, eso no sería un problema. Pero también por eso es que tenemos que investigar. A veces la investigación se hace a través de nosotros sin que ustedes aparezcan, sino que nosotros somos los que estamos pidiendo la información. Ya somos lo que vemos qué es lo que está pasando. Pero si usted lo hace o su hijo. Querida Josie, que le cante el cabecita de algodón, que le cante